Grabando, vamos a hacer una oración ya para comenzar la clase de hoy. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno. Agradecerte, Señor, por el día que tú nos das. Gracias por la bendición, Señor, y pedimos siempre tu ayuda y tu gracia, tu respaldo también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, gloria al Señor. Vamos a continuar la clase. No sin antes, pues, hoy la clase terminará 8:30. Surgió una emergencia y tenemos que estar allá en el CERSA, donde va a ser el bautismo el día lunes. Amén. Y tenemos que estar allí a las 9 de la mañana. Así que eso fue un comunicado de ayer. Entonces, ya 8:30 estaremos terminando. Pero el día lunes, a los que puedan esforzarse, tendremos una clase de asesoría. A los que todavía quieren alguna, más que todo para dedicarlo a las preguntas, ¿no? El lunes de 10 a 11, una hora nada más, el lunes de 10 a 11. Ahí estaremos comunicando ya por medio del tutor. Amén. Y recuperando también pues la media hora que hoy vamos a acabar más temprano, ¿no? Amén. Bueno, seguimos hablando, hermanos, sobre la Trinidad. Amén. Sobre la Trinidad. Este tema tan importante que debe quedar pues muy claro, ¿no? La clase pasada muchos de ustedes preguntaron, aportaron, y eso ha sido una bendición, porque nos va aclarando y también despejando las dudas, ¿no?, que tengamos acerca de este tema tan importante. Amén. Hablemos un poco hoy sobre esa expresión, ¿no? Un Dios en tres personas. Amén. Un Dios en tres personas. Hemos dicho y sabemos ya que nosotros creemos no en dos dioses, no en tres dioses, sino en un solo Dios, pero dividido en tres personas distintas, diferentes. Los miembros de la Trinidad son coexistentes, coeternos y coiguales. Amén. O sea, no hay una jerarquía de poder entre ellos, no hay una jerarquía de gloria entre ellos, no hay una jerarquía de sabiduría entre ellos. No es que el Padre sea más poderoso que el Hijo, o el Hijo sea más poderoso que el Espíritu Santo. El Padre sea más sabio que el Hijo, o el Hijo sea más sabio que el Espíritu Santo, ¿no? Lo hemos dicho ya, volvemos a enfatizar, amén, este principio bíblico. Entonces, los miembros de la Trinidad son coexistentes, son coeternos, amén, tan igual desde la eternidad y hasta la eternidad, y también coiguales, amén. Por lo tanto, yo pues adoro al Padre, adoro al Hijo y adoro al Espíritu Santo. Ahora, vamos a mirar un poco en la clase de hoy las funciones de cada miembro de la Trinidad. Dijimos también que el hecho de que, digamos, pues la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad o la tercera persona de la Trinidad, eso no está en la Biblia. La Biblia no dice la primera es el Padre, la segunda o la tercera, no. Pero sí encontramos pues en la palabra, ¿no?, que cada uno de ellos, amén, fueron siendo revelados en ese orden, ¿no? Un Dios en tres personas, o sea, Dios se ha revelado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cada uno una persona distinta, pero un solo Dios. En Mateo 28:19, ¿no?, como parte de la gran comisión, Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y ahí comienza un orden, ¿no?, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, a menudo se llama al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, dado también pues que, por ejemplo, en esta fórmula bautismal, ¿no? El Espíritu Santo está en tercer lugar. Pero volvemos a repetir, no porque sea inferior, porque si no, tendríamos pues que echar abajo la divinidad del Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo no es Dios, pero el Espíritu Santo es Dios en todos sus atributos. Jesucristo es Dios en todos sus atributos, ¿no? Amén. Ahora, el Espíritu Santo aparece aquí en la fórmula bautismal. Ahora, también se dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o sea, es una expresión teológica, más allá de que la Biblia no lo diga, digamos, directamente así, pero sí menciona la Biblia, pues, en ese orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, se dice que es la tercera persona de la Trinidad porque en el progreso de la revelación bíblica, en la Biblia, fue el tercero en ser revelado como una persona individual. En el Antiguo Testamento, usted hace un estudio del Espíritu Santo y al menos los primeros libros, el Espíritu Santo se muestra, pero todavía no hay una claridad respecto a sus atributos, sino que como se va desarrollando el progreso de la revelación bíblica, es que encontramos al Espíritu Santo, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es una persona y que es Dios. Amén, sin lugar a dudas, ¿no? En Génesis 1:2 aparece por primera vez la mención del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la vida de Sansón, amén, el Espíritu del Señor, ¿no? Ahí dice el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor vendría sobre la vida de Sansón, amén. Y ahí podemos ya ir mirando, pues, que el Espíritu Santo es más que una fuerza, ¿no? Es más que un poder, amén, que un reflejo de Dios, sino una persona. Ahora, decimos que el Padre es la primera persona de la Trinidad porque envió al Hijo, revela al Hijo. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad, amén, porque en la tercera persona Cristo enviaría, amén, al Espíritu Santo, quien también se le denomina como la tercera persona de la Trinidad, amén. Entonces, dejamos en claro que el hecho de decir primera persona, segunda persona, tercera persona es una expresión teológica, dado ese orden en la Biblia, pero no tiene que ver nada con que hay una jerarquía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando los cristianos, nosotros, usamos los términos primero, segundo y tercero, o sea, en una expresión teológica, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, repito, no estamos sugiriendo que una persona de la Trinidad es más importante que otra, sino que cada persona es igualmente significativa. ¿Amén? Hay un credo, el credo Atanasio, donde dice, pues, en este credo, adoramos a Dios, ¿no?, en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas de la Trinidad, ni dividir al ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu Santo es aún otra, pero la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo es una, igual en gloria, igual en coeternidad, igual en majestuosidad. Amén. Entonces, resumiendo, por ello decimos que los miembros de la Trinidad son coexistentes, coeternos y coiguales. ¿Amén? Con esta introducción, hermanos, que quede bien claro, ¿no? Que quede bien claro acerca entonces de la Trinidad respecto, amén, a que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, con esta introducción, un poquito veamos la persona
de cada miembro de la Trinidad. O sea, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Amén. Y ahí pueden venir luego las preguntas, pueden venir, amén, también las aportaciones, ¿no? La persona del Padre. Amén. Voy a compartir pantalla. Un momento. Amén. Un Dios en tres personas. Amén. Un Dios en tres personas. La persona del Padre. Miremos un poco y hablemos un poco sobre la persona del Padre. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, está lo que se llama la bendición apostólica. Se da en algunos libros al final, ¿no? En sus escritos finales se despiden los apóstoles con la bendición, lo que se llama la bendición apostólica. Y la bendición apostólica, pues, se deja en claro, amén, la Trinidad. En 2 de Corintios, vaya con su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Amén. 2 de Corintios, capítulo 13. En el versículo 14 dice, termina el apóstol Pablo esta carta a los Corintios diciéndole, la gracia del Señor Jesucristo. Mire el orden, quiero que vea aquí el orden. La gracia del Señor Jesucristo, pone a Cristo primero. El amor de Dios, ¿no? Pone al Padre, ¿no? Porque aquí lo está haciendo diferencia. Amén. Aquí es el Dios no Elohim, sino Eloa, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mire el orden. Ahí no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, aunque nosotros normalmente decimos el orden del Padre, Hijo, Espíritu Santo por la fórmula bautismal, ¿no? Amén. Pero aquí el apóstol Pablo se despide hablando de la gracia de Cristo, del amor de Dios, del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hablemos entonces un poquito sobre la persona del Padre. Amén. ¿Por qué le llamamos Padre? Lo llamamos Padre porque en la Biblia Jesucristo se dirige a Dios, en este caso a Jehová, como su Padre. Y eso también pues para mostrarnos a nosotros también que Dios es nuestro Padre, Jehová es nuestro Padre, amén, de nosotros. Y es más, Cristo enseñó a orar, ¿no? Cuando estaba con sus apóstoles, con sus discípulos, ¿qué le dijo? Cuando nosotros oremos, cuando vosotros oréis, oréis de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí comienza, ¿no? Entonces, esa expresión de Padre, sobre todo la usó nuestro Señor Jesucristo. Amén. La usó Cristo en todos los evangelios. Cristo recalca esa unión que tiene con su Padre y él como hijo. En Juan capítulo 10, versículo 29, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 29, dice, Cristo dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Ve? Allí está hablando de Dios como su Padre, pero a la vez diciendo el Padre y yo somos uno. Ahí también está la divinidad de Cristo. Amén. En Juan 17:11, Juan 17:11 dice, Cristo dice, y ya no estoy en el mundo, está hablándole a Dios, dice, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Ahora, mire, la expresión de Cristo hacia el Padre ya es ahora dándole un adjetivo, Padre Santo.
Amén. Le dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Entonces, Padre Santo es otra expresión. Amén. Primero Padre, luego Padre Santo. En Efesios 1:17, Cristo usa otra expresión, lo llama Padre de Gloria. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Padre de Gloria. Es llamado por el Espíritu Santo al Padre, en este caso a Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Padre de gloria. Entonces, esa expresión de Padre o ese título de Dios Padre fue dada por nuestro Señor Jesucristo de manera especial. Amén. Entonces, Padre es el nombre de la primera persona de la Trinidad. Padre es el nombre de la primera persona de la Trinidad. Nace una íntima relación especial con el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 1:14, amén, tenga su Biblia ahí. Ahora es importante que usted vaya con la palabra, ¿no? Amén, allí subrayando o teniéndolo bien, bien claro. Amén. En Juan capítulo 1, en el versículo 14, dice, amén, dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, está hablando de Cristo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mire eso, ¿no? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se habla el unigénito del Padre. Amén. No hay otro hijo, en este caso, en esa relación de la Trinidad. En el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. O sea, Cristo le ha dado a conocer. Tremendo, ¿no? O sea, habla de una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Prácticamente los dos, amén, iguales, allí, juntos los dos, ¿no? Cristo es el que ha dado a conocer al Padre, dice. Está hablando aquí ya en esa divinidad de Cristo. Son versículos claros, determinantes, que hablan sobre la divinidad de Cristo, ¿no? Ahora vaya a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, el versículo 26, dice, hablando del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, no está hablando Cristo, cuando venga el Consolador, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? El cual, amén, a quien yo os enviaré del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Cuando venga el Consolador es el Espíritu Santo. Amén. Eso está en Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual, ¿qué dice? Procede del Padre. O sea, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? Procede del Padre. Esto, hermano, por eso digo, la Trinidad es un misterio, ¿no? Es tremendo. Aquí es un estudio. Si usted hace una exégesis, ¿no?, de la Trinidad, te va a demorarse bastantes meses, ¿ah? Amén, para poder entender esta maravilla, y aún así no va a poder llegar a ese entendimiento, esa comprensión total. Pero acá dice que el Espíritu Santo procede del Padre. O sea, ¿Cristo procede del Padre? Sí, es la esencia del Padre, ¿no? Hebreos capítulo 1, Juan capítulo 1. En Hebreos 1 es clarísimo, ¿no? Cuando habla de el Hijo procediendo del Padre. ¿Ven?
Pero aquí también dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Por eso es que hay una unidad de la Trinidad. O sea, usted entiende esto cuando usted entonces escucha y dice a algunos, aunque la Biblia no menciona literalmente la palabra Trinidad, se deja notar en sus escritos, se deja notar, amén, en todo lo que está declarado en la palabra de Dios. O sea, no hay duda de la Trinidad. ¿Amén? No hay duda. Lo mismo que dice Hebreos 1 de Cristo como la sustancia, la esencia del Padre. Amén. Lo mismo aquí en Juan 15:26, que es un verso clave, dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Entonces, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? El Padre. Pero Cristo es el bautizador. Por eso hay una diferencia, ¿no? Amén. Hay una diferencia. Ahora, lo más importante aquí para recalcar es esto, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre. Amén. Tremendo, tremendo esta expresión, ¿no? El Padre, entonces, el Padre, amén, es el principio sin principio, ¿no? Una forma de decirlo, ¿no? Es el principio sin principio. O sea, es el primero que se nos da a conocer, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y comienza el primera persona de la Trinidad porque es el primero que se revela, pero a la vez es el principio sin principio, porque sabemos que no tiene principio. Ya nuestra mente ahí, o sea, yo científicamente o físicamente no lo voy a poder entender con la ley de la física. ¿Cómo alguien no va a tener principios? No, no, es imposible, claro, es imposible porque nosotros estamos viendo como creación y las cosas creadas, pero cuando hablamos de Dios, Dios no tiene principio. Dios no ha sido creado. Él es eterno, sobre toda la eternidad. Amén. Entonces, Dios, Jehová de los ejércitos, es Padre con toda la plenitud de su ser personal. Amén. Con toda la plenitud de su ser personal. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 7. Amén. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira cómo Pablo, ¿no? Por eso es que son tres personas diferentes, porque usted va a ver en toda la Biblia una distinción, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A cada uno se le menciona. Cada uno tiene, amén, una mención distinta de la otra. O sea, no hay duda. Por eso esta doctrina modalista, ¿no? Unitaria, que dice que no, que es la misma persona, no tiene pie ni cabeza, no tiene sentido alguno. Totalmente contrario a la palabra, sino que el problema es que ellos, como quieren pensar con la razón, es que donde ahí ellos dicen, no, no puede ser, ¿no? Porque está pensando con la razón. Amén. Está pensando con la mente natural. Pero en la Biblia hay una diferencia marcada. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cada uno como una persona. Entonces acá dice, de Dios nuestro Padre. ¿Ve? O sea, no solamente aquí es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, claro, como en la divinidad, también es el Padre nuestro, es el Padre de todos nosotros. Y así nos dirigimos al Señor. Amén. Así nos dirigimos a Dios. Amén. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, Deuteronomio capítulo 1, verso 31 dice, en el desierto, hablándole Dios al pueblo de Israel, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. O sea, le dice al pueblo de Israel, Dios te ha traído en el desierto y te ha sostenido como un hombre a su hijo. O sea, hablándole de esa relación que debe haber entre Dios y su pueblo. Amén. Dios y su pueblo.
Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Dios es tu Padre. Dios es nuestro Padre. Por eso es que, hermano, cuando entendemos este principio que Dios es mi Padre, entonces entendemos lo que dice el Evangelio. Si un hijo le dice a su papá, papá, dame un pan, no le va a dar una piedra. Papá, dame un plátano, no le va a dar una serpiente, ¿no? O sea, dice, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, ¿no? O sea, no lo mires solamente como un Dios lejano, un Dios todopoderoso, un Dios temible. No, míralo como tu Padre. Entonces, cuando tú lo miras como tu padre, tú sabes que tu padre te ama, tú sabes que tu padre, si te castiga, es por tu bien. Tú sabes que tu padre, amén, siempre va a estar contigo, ¿no? O sea, uno dice, no, el papá y la mamá siempre están con uno. Además, todos tus amigos te pueden dejar, pero tu papá y tu mamá ahí van a estar, ¿no? Siempre en la buena y en las malas. Ese es nuestro padre, pues. O sea, así nosotros tenemos que tener esa relación con Dios. Él es mi padre. Por lo tanto, amén, a veces los creyentes, a veces la iglesia no lo mira, aunque lo decimos, sí, Él es mi padre, pero no lo estamos usando ese término como debe de ser, en el sentido de sentirnos seguros en el Señor, sentirnos seguros en Dios, sentirnos tranquilos en Dios, porque Él es mi Padre, Él va a estar conmigo, Él va a velar por mí, Él no me va a dejar en momentos más difíciles, no me va a dejar. Entonces, este es un principio en la teología de la Trinidad. Cuando estudiamos la persona del Padre, un principio es, amén, o la primera persona, Él es mi Padre, Dios es mi Padre. Amén. En Juan 14:26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿ve? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Está hablando del Padre. Te dan algunos versículos que enfatizan que Dios es nuestro Padre. Amén. En Jeremías 31:9, ahora el Antiguo Testamento, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel, está hablando Dios, dice, porque soy Israel por padre. Y Efraín es mi primogénito. O sea, la relación, amén, de padre con su pueblo, lo encontramos entonces tanto en el Antiguo Testamento y sobre todo, pues, en el Nuevo Testamento. Amén. El griego pater, amén, en español padre, podría sustituirse por el arameo Abba, ¿no? Por eso es que usted ve que en la Biblia también Abba, ¿no? Significa, ¿no? Padre, ¿no? Abba, padre, ¿no? Padre, mi padre. Amén. En Mateo 14:36 encontramos ese arameo, ¿no? Dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Entonces, hermanos, la paternidad de Dios es una cualidad de nuestro Padre Celestial. Amén. Es una cualidad, es un acto por el cual el Padre, en la eternidad de sus propósitos, ¿no? Amén, se ha revelado a nosotros como tal. Se ha revelado a nosotros como Padre. Amén. Y la Biblia, pues, en muchos versículos, Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Amén. En Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Amén. La oración modelo, que ya lo mencioné, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En Juan 1:12, un verso muy conocido por todos nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos, eres nuestro Padre. Amén. En Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque no podemos ser hijos si no creemos en Jesucristo. Amén. Como el Hijo de Dios, como también el Dios Todopoderoso. Tremendo, ¿no? Entonces, ahora, ya entiendo, ¿no? Dios es mi Padre. La pregunta es,
¿Dios es padre de todos? O sea, de toda la humanidad. Amén, pastor. No, No, pastor. no, pastor. Porque dice, ustedes son de vuestro padre el No, diablo, pastor. a veces. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia, no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la posición bíblica respecto a la paternidad de Dios? Dios no es padre de todos, pero sí creador de todos. Él es nuestro creador. Pero Dios no es padre de todos, sino de aquellos que le responden, de aquellos que le aceptan a Cristo, que son lavados por la sangre de Cristo. Solo de aquellos. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como padre, pero del pueblo de Israel. No dice que él es padre de Egipto, no dice que él es padre de Babilonia. Él dice, yo soy padre del pueblo de Israel. En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, dice. Todos conocemos ese verso, muy conocido, ¿no? Entonces, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, a Israel lo relaciona como su hijo. Amén. En Isaías 1:2 dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, hablando del pueblo de Israel. Amén. Entonces, esa posición bíblica es importante que nosotros la tengamos presente. O sea, Dios es creador de todos, todos somos creación de Dios, pero aquellos que hemos aceptado a Cristo, amén, allí pasamos a ser hijos de Dios. Amén, hijos de Dios. Por eso es que viene ahí la predicación de la palabra, ¿no? Porque solamente los hijos de Dios son los que van a llegar al cielo. Solamente los hijos de Dios son los que van a heredar la vida eterna. Amén. La paternidad de Dios, cuando usted estudia la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es un ejemplo excelente, hermano, para que nosotros, los que somos padres o los solteros que se van a casar y van a ser padres, reciban el verdadero ejemplo de cómo ser un buen padre aquí en la tierra. Amén. Porque cuando usted estudia esas cualidades de Dios como padre, usted va a recibir el mejor modelo para que nosotros aquí en la tierra seamos también buenos padres. ¿Amén? El término arameo Abba, que significa padre o significa papito, ¿amén? También significa papito, tan significativo, hermano, amén. También pues nosotros lo usamos, ¿no? La palabra papito en el sentido de aquí la tierra cuando hablamos de nuestro Padre, ¿no? Hay algunos, yo he escuchado algunos creyentes que dicen, no le digas a Dios papito, porque Dios no se dice con diminutivo, ¿no? Pero uno lo entiende, hermano, cuando alguien dice papito, no es un diminutivo, es como un momento de tanto amor, ¿no? Que desborda de ese creyente, y papito es una forma cariñosa de dirigirse a Dios, ¿no? No porque estamos haciéndolo a Dios inferior, ¿no? O usando un diminutivo para hacerlo menos. Amén. Entonces, hay muchos más versículos, ¿no? En 1 Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mateo 5:48 dice, sé pues vosotros perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Y ahí, gloria a Dios, usted ya puede seguir profundizando esto, ¿no? De Dios como Padre, amén, en su estudio personal. Amén. Pero tremendo, tremendo. Esta revelación de Dios como Padre. Vamos a pasar ahora a la persona del Hijo, ¿no? A la persona del Hijo. Pero antes de pasar a la persona del Hijo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, hasta aquí, ¿algún comentario? Amén. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, hermano, me dice alguna pregunta, algún comentario. Es importante que usted
Aproveche ahora para preguntar, amén, o para aportar también, ¿no? Nuestro hermano pastor Adolfo Gustavo, Dios lo bendiga. Siervo de Dios, Dios le bendiga. Buenos días con todos. Dios le bendiga. Aleluya. Sí, discúlpeme, una preguntita, no sé, el padre es el principal, ¿no? O como que él es el que manda al Hijo y al Espíritu Santo, o se ponen de acuerdo los tres. Los tres trabajan en unidad. Mm, Ahí, hermano, hay que tener cuidado porque si yo digo que es el principal o que manda al padre, estoy haciendo una jerarquía, Ya, claro. ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Ahora, como dije en la clase pasada, hay un misterio respecto a ese versículo que dice, el mismo Cristo dice, cuando al final de los tiempos, el mismo Hijo se sujetará al Padre para que el Padre sea todo y en todo. Que algunos allí ya vienen, ¿no? ¿Cómo será eso, no? ¿No? ¿Cómo será eso? Entonces, eso ya es un misterio. ¿Cómo será la eternidad? De pronto los tres se manifestarán, ¿no? Ya es un misterio. Entrar allí y hablar de lo que la Biblia no revela, no se debe, nosotros no debemos especular, amén, porque si no vamos a filosofar. Y la Biblia no, si nosotros filosofamos ahí, entonces nos podemos meter en problemas y caer en algo que no es correcto. Entonces, cuando decimos que el Padre manda al Hijo, ¿no? Podríamos tomarlo en el sentido que manda al Hijo, pero no porque es superior, amén, no porque tiene más poder, sino que sencillamente ya en los tres, cada uno de ellos una persona, y el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres trabajan en unidad perfecta. Amén. Los tres trabajan, amén, para los propósitos del hombre, ¿no? Los propósitos de Dios, perdón, Amén. cumplidos en la vida del hombre. Amén. Nuestro Amén, hermano siervo. Manuel Quispe, Dios los bendiga. Profesor, buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, aleluya. Dios le bendiga, profesor. Una pregunta, el tiempo del Antiguo Testamento se revela Dios como Padre, ¿no? Al pueblo Amén. de Israel. Es temporada del Padre, como se ha revelado, y después el Hijo y después el Espíritu Santo hacia el pastor. Amén. En la progresión de la revelación bíblica, vemos pues que la persona del Padre es clara en el Antiguo Testamento. Luego Cristo se revela en los Evangelios, porque Cristo es profetizado, ¿no? Desde Génesis 3:15, cuando viene la primera promesa de la redención, donde le dicen a la mujer, ¿no? De ti saldrá una simiente, ¿no? Y esa simiente le pisará la cabeza, amén, al diablo, o sea, hablando del Mesías que habría de venir. Luego habla del cetro de Judá, de Silosh, ¿no? Que saldrá de Judá, hablando que iba a salir de la tribu de Judá. O sea, ya en el Antiguo Testamento se va dando Isaías, que es el profeta mesiánico, pero todavía no estaba del todo claro. O sea, con Isaías, 700 años antes de Cristo, se comienza a dar, ¿no? Un poquito más de detalle ya de la venida del Mesías, que iba a venir de Belén, de una virgen, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, etcétera. Ya se comienza a dar, pero recién en Mateo es donde ya la persona de Cristo es revelada en toda su plenitud. En el Antiguo Testamento el Hijo fue revelado pero parcialmente. En el Nuevo Testamento es donde ya la teología acerca pues del Hijo de Dios como Dios es indiscutible, y a la vez también luego la del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo se mueve desde Génesis capítulo 1 verso 2, pero la revelación del Espíritu Santo como Dios, hermano, amén, se da profundamente y sin lugar a discusión en el Antiguo Testamento.
O sea, es una progresión que se va dando, ¿no? Por eso, como decía, el Padre se revela, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Amén. En la Biblia. Y ahí vamos entendiendo, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no porque uno sea mayor que otro, o sea, uno tenga más poder que otro, sino sencillamente es el progreso de la revelación. Amén. Nuestro hermano Amén. Fernando, Dios lo bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Fernando, Dios le bendiga, pastor. Aleluya. Pastor, una Amén. consulta. Ok. Fernando David, porque hay dos Ah, ya. Fernando. Amén, pastor. Fernando David. Pastor, Dios le bendiga, hermanos. Una consulta. En el bautismo de nuestro Señor Jesús, en ese acontecimiento, ahí se manifiesta, ¿no? Las tres partes de la Trinidad, Padre. Sí, porque dice que Jesús se ha bautizado y se oyó una voz del cielo y descendía el Espíritu Santo, ¿no? En forma de paloma. Entonces, ahí se puede definir las tres personas de la Trinidad. Pero también dice, Jesús nos enseñó que Jehová, eso es, oye Israel, ¿no? Jehová, Dios uno solo es. Entonces, ¿cómo es el mismo Dios en tres personas diferentes? Por favor, quiero que me corrijan eso, si es Claro. así o no. Sí, la doctrina de la Trinidad es clara, es un solo Dios. Un solo Dios, no son dos dioses, no son tres dioses, es un solo Dios, pero dividido en tres personas diferentes. La personalidad del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ahí viene, pues, repito otra vez, ahí viene, como para muchos, ¿no? Oye, no entiendo, el rompecabezas, claro. Por eso que la doctrina de la Trinidad no es una doctrina concebida por el hombre, es una doctrina revelada por Dios. Tenemos que creerla por fe. Y una vez que la creemos por fe, le encontramos luego ya la evidencia en toda la palabra, ¿no? Amén. Es como cuando nosotros creemos en Jesucristo, amén, como Dios, y luego le encontramos la evidencia en toda la palabra. Luego yo creo en la salvación del alma, ¿no? Por creer en Cristo. Y una vez que yo lo creo, viene el conocimiento de la luz en toda la palabra. Entonces, la doctrina de la Trinidad no es una doctrina concebida por el hombre. O sea, no ha sido el hombre el que, no es una teología del hombre. Es una doctrina revelada por Dios, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, la doctrina básica respecto a la Trinidad es un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice, Jehová, nuestro Dios, uno es. Nosotros somos un pueblo monoteísta porque creemos en un solo Dios. No somos politeístas. Los cristianos no creen en tres dioses. Pues algunos dicen, ustedes creen en tres dioses, ¿no? Y ellos no pueden entender, claro, no pueden entender porque no han llegado al conocimiento de la verdad. Pero nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos en un solo Dios. Sí, pero son tres personas, claro, son tres personas diferentes. Y ahí viene pues la Trinidad, que es la unidad perfecta. Por eso le decía, es una unidad perfecta. Nada, pues si usted lo piensa con la mente no terrenal, no hay nada en la tierra que refleje la Trinidad. No hay nada. Se han hecho ilustraciones que encontramos en el libro de la doctrina, ¿no? Por ejemplo, decía yo, el agua en sus tres estados, ¿no? En sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Usted ve hielo y usted ve un vaso de agua y usted dice, bueno, esto es hielo, esto es agua. No, no, pero eso es agua, los dos son agua, los dos son agua. Nada más que sus estados son diferentes, ¿no? Ahora, eso es como queriendo ilustrar, pero aún eso no refleja, no refleja. Amén, no refleja porque la unidad de la Trinidad es una unidad perfecta. Son tres personas, pero es un solo Dios. Cuando decimos un solo Dios, entonces una sola mente, un solo propósito, ¿no? Un solo objetivo. Los tres concuerdan, los tres trabajan. Una unidad perfecta. Yo lo pienso con mi mente, uno dice es imposible, porque si hay tres personas, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Alguna diferencia tiene que haber, claro, eso es con nuestra mente, pero con la Trinidad no. Por eso es que sería ilógico que alguien diga, ¿no? Yo he ido al Padre
pero el padre no me quiere perdonar. Voy a ir al hijo a ver si el hijo me perdona, ¿no? A ver, ¿me entiendes? O voy a ir a ver, he clamado a Cristo, pero él no me resuelve mi problema. Voy a clamar al Espíritu Santo a ver si a él sí me quiere resolver. No, pues, es como, ¿no? Algunos han expresado así, ¿no? No, estoy clamando al Espíritu Santo a ver si él sí me ayuda, porque veo que Cristo no me oye. No. Hay la Trinidad es una unidad perfecta. Amén. Ahora, ¿es la función? Sí. ¿No? El Hijo es nuestro abogado, ¿no? Abogado tenemos en Cristo, sí. Es una función del Hijo, pero no es que sea un abogado porque Dios no te quiera perdonar. No. El abogado significa que es porque el título de abogado de Cristo se da porque Él en la cruz del Calvario murió por nosotros. Amén. Por eso se da el título de abogado. Amén. Entonces, es tremendo, es tremendo. La doctrina de la Trinidad, hermanos, es una doctrina maravillosa, pero a la vez, ¿no? Como decía, todavía un misterio, ¿no? Todavía un misterio. Amén. Pero sí estemos claros, un solo Dios, pero tres personas diferentes. Esa es en eso siempre estemos claros. Y sobre esa base, usted enseñe, usted estudie la palabra de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, y usted va a encontrar ahí las maravillas de Dios. Amén. Nuestro hermano Fernando Pardo, Dios lo bendiga. Amén, Dios le bendiga, pastor. Aleluya, Dios le bendiga. Amén. Mira, no tengo una pregunta como tal, sino más bien una observación en cuanto a una palabra que aparece en Juan, capítulo 10, versículo 29. A ver si usted más o menos me pudiera explicar. El mismo Jesús haciendo el comentario de que el Padre es mayor que todos. Juan 10, 29. Amén. Correcto. Cristo o Jesús, como ya lo dije, Él vino en una doble naturaleza, o Él tiene una doble naturaleza, ¿no? Sobre todo cuando estuvo como ser humano entre nosotros. 100% divino y 100% humano. Amén. Ahora, el Señor, en su gran mayoría de lo que Él declaró en los evangelios, Él habló como Jesús, hombre. Pero hubo algunos pasajes donde Él se revela como Dios, para testimonio, ¿no? Para testimonio a nosotros también, porque si no lo hubiera hecho, nosotros tendríamos como también, ¿cómo es eso? Una duda, o sea, pero cuando Él se revela como Dios, no es que se está contradiciendo, tal, uno diría, ¿es hombre o es Dios? No. Él, una naturaleza humana, pero a la vez también Jesucristo es Dios. Esa es su naturaleza divina. En esa naturaleza humana, el Señor habla muchas expresiones que tú lo tienes que entender, amén, como Jesús hombre. Por ejemplo, ¿qué diríamos? Dejo este verso de Juan 10, 29 un momento. ¿Qué diríamos cuando el hombre rico viene y le dice, maestro bueno? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ni uno hay bueno, sino solo Dios. Si yo tomo ese versículo y yo no entiendo que ahí está hablando Jesús como hombre, no está hablando como Dios, está hablando como hombre. Él, ¿qué diría yo? Para comenzar, Jesús no es bueno. O sea, es imperfecto, porque él está diciendo, ¿por qué llamas bueno? O sea, lo está corrigiendo, ¿no? Segundo, le está diciendo, solo a Dios se le llama bueno, como diciendo también, y encima, yo no soy Dios, solo a Dios se le llama bueno. O sea, ¿cómo se te ocurre, no? Uno diría, bueno, ese es un versículo. Amén. Pero luego yo me encuentro con otro versículo donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús le dice, pero Felipe, ¿qué estás hablando? Hace tiempo que yo estoy contigo y tú dices que no has visto al Padre, que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Entonces uno dice, pero un hombre no puede hablar así, porque tú te imaginas que yo estoy en la iglesia y de pronto un hermano viene y me dice, pastor, quiero conocer a Dios. Y yo le digo, varón, mírame a mí, el que me ve a mí ha visto a Dios. Uy, hermano, el que conoce la palabra del día, pues se le metieron los demonios a ese pastor, ¿no? O sea, ¿cómo va a hablar así? ¿Cómo se le ocurre hablar que el que le ve a él, ve a Dios? ¿No? Es imposible. O de pronto, en otro momento, Jesús, cuando va con el paralítico, le dice, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. O sea, tus pecados te son perdonados. ¿Un hombre puede perdonar pecados? O sea, viene alguien y le digo, tranquilo, varón, yo te perdono. Tus pecados ya son perdonados. Yo te estoy perdonando tus pecados. Sería una blasfemia, ¿no? Uno diría, oye, ¿qué pasó también? Se le metieron, ¿no?, los demonios a ese pastor. ¿Cómo va? El único que puede perdonar es Dios. Por eso es que los fariseos decían, pero ¿quién es este que va a perdonar pecados? Si el único que puede perdonar es Dios, ¿no? Entonces, Jesús, en momentos, él habló como Dios, pero después hay otros momentos donde él habla como hombre. El pasaje donde dice, Señor, ¿quién sabe la hora que el Hijo del Hombre ha de venir? El Hijo del Hombre es Él. Es Él. Te está hablando tú. Y él le dice, nadie sabe, solo mi Padre, ni aun los ángeles. Entonces, hay gente que dice, ¿ves? Ni el Hijo sabe, dice. Ni el Hijo sabe. Solo, no, pues es que está hablando como Jesús hombre. Amén. Está enseñándole, porque está poniendo un cerrojo el Señor a los predicadores que van a venir, para que ninguno diga, yo sé, o yo sí sé cuándo va a venir, ¿no? A mí me han revelado, no, nadie sabe, solo Dios. Pero cuando hablo Dios y luego yo le encuentro la Trinidad, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ya, yo entiendo y digo, no, pues obvio, Jesús es Dios, entonces, Él sabe, ¿no? Pero ahí está hablando como hombre. Y aquí, en este Juan 10:29, está hablando como hombre, porque Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, es mayor que todo, está hablando a ellos. Amén. Es mayor que todo. Y Hebreos, cuando habla de Jesús, dice Jesús superior a Moisés, Jesús superior a Abraham, Jesús superior a todos los ángeles. Jesús es el Melquisedec, el sacerdote perfecto. Hebreos es un libro poderosísimo, donde habla de la divinidad de Cristo, ¿no? Y luego dice que Cristo es la misma sustancia del Padre, o sea, es el mismo Padre, ¿no? O sea, es el mismo Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, este Juan 10:29, Jesús está hablando como hombre. Cuando él dice, es mayor que todos, amén, está hablando él como Dios, pero como Dios, ya hemos dicho, son coiguales, son coeternos, son coexistentes. Ahora, en el fin de la eternidad, ya dije también, hay un misterio de cómo arriba se va a resolver, ya eso es cuando estemos en el cielo lo sabremos, ¿no? Cómo se resolverá y cómo será arriba todo, ¿no? Ya eso es algo todavía para nosotros incomprensible. Amén, incomprensible. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, y los tres son coiguales. Amén. No hay uno mayor que otro. No hay uno que es mayor que otro. Cuando yo digo mayor, ya entro en algo peligroso. Yo digo que es mayor, entonces alguien mayor, ¿qué entiende usted cuando alguien es mayor? O sea, que es superior, ¿no? Eso nos lleva a la palabra que es superior. Y superior quiere decir que en algo aventaja al otro. O sea, ¿en qué aventaja? ¿En qué aventajaría el Padre al Hijo? ¿En eternidad? ¿Es más eterno que el Hijo? Entonces ya el Hijo no es Dios. ¿Es más sabio que el Hijo?
es más, amén, es más poderoso que el Hijo. O sea, hay algo que el Hijo no puede hacer y el Padre sí. No, ¿verdad? Los tres son Dios. Entonces, cuando acá dice que el Padre es mayor que todos, se refiere como hombre, mayor que todos, o sea, nosotros, ¿no? Mayor que los ángeles, mayor que los querubines, los serafines, los arcángeles, que los 24 ancianos. Pero la Trinidad está allí en una coigualdad. Amén. Tremendo, ¿no? Esta doctrina, hermano, de la Trinidad es una doctrina maravillosa, maravillosa, amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene algún comentario? Es importante, hermano, algún comentario también, alguna experiencia, ¿no? Siempre. Amén. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre el Hijo. Es otra doctrina preciosa. Ahora del Hijo como persona. Amén. De Jesucristo como el Hijo y como persona. Cristo es el Hijo, pero es por esencia Dios. También, o sea, Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, verso 1, un versículo clave, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 1 es un versículo clave. ¿Qué dice? En el principio era el verbo es Dios, ¿no? Usted cuando estudia Juan 1 dice, el verbo anduvo entre nosotros y se reveló como el unigénito del Padre. O sea, el verbo es Dios, el verbo es Cristo, el verbo Jesús. Y dice, en el principio era, cambiémoslos el verbo, porque el verbo es Cristo, pero es como que lo cambiamos. En el principio era Jesús, ¿ya? O era Cristo. Y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. Tremendo. Solo este versículo, hermano, ya es contundente, porque la Biblia no se, un principio en la hermenéutica bíblica es que la Biblia no se contradice. Amén. No se contradice. Entonces, en el principio era el verbo, era Cristo. O sea, Cristo estuvo en el principio. Cualquier principio, en el principio del principio. Pastor, pero un principio antes del principio, pues en ese principio. No, pero más antes, pues en ese principio. O sea, el principio más principio estuvo Cristo. Ya. Y luego dice, y Cristo era con Dios. Ya, estaba con Dios. Wow, ya estaba, lo está separando. En el principio estaba con Dios. O sea, ahí veo que desde el principio del principio tiene la misma eternidad. Estaba con Dios. Pero luego dice, y el verbo era Dios, o sea, y Cristo era Dios. Por eso le decía que la mente no puede comprender. O sea, ¿cómo yo puedo estar con alguien, pero a la vez ser eso, ¿no? O sea, claro, para nosotros no comprendemos. Amén. Para nosotros no comprendemos. Pero la Biblia lo declara. Por eso Dios es Dios. Pues. Amén. Por eso dice la palabra que los pensamientos del hombre están muy abajo de los pensamientos de Dios, tanto como el cielo de la tierra. Imagínate el cielo sideral, las estrellas de la tierra, así de distancia es el pensamiento de Dios con el pensamiento del hombre. Entonces es natural que no podamos entenderlo en todo, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, hablando de Jesús, de Cristo, dice que siendo en forma de Dios, mira, primero habla siendo en forma de Dios, no estimó, que dice, el ser igual a Dios. Otro versículo contundente sobre la divinidad de Cristo. Amén. O sea, aquí está diciendo, amén, que es en forma de Dios, pero a la vez igual a Dios. ¿Quién puede, hermano, darse ese título de ser igual a Dios? ¿Tú te imaginas? Sería una blasfemia, pues. ¿Cómo el apóstol va a hablar así? O sea, va a decir que Jesucristo es igual a Dios.
Solo que Jesucristo sea Dios. Y comienzo a unir versículos. O sea, no solamente Juan 1:1, no solamente Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿no? Sino, pues, comienzo a verlo en toda la Biblia. Hebreos capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días el Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ahora mira lo que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas. Tremendo también versículo, ¿no? De Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Amén. Entonces, el Hijo de Dios, que en teología pues se le llama la segunda persona de la Trinidad, es Dios verdadero, es el Dios eterno, de una sustancia igual al Padre, de una naturaleza igual al Padre. Amén. Tremendo, ¿no? Entonces, Jesucristo es Dios verdadero, pero también verdadero hombre, ¿no? Fue hombre verdadero. Amén. Pero es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Sin embargo, Jesús era una persona, no dos. Porque aquí también en el cuidado, algunos han enseñado que Jesús era dos personas. O sea, era Dios y era hombre, pero con dos personalidades diferentes. Mentira. No. Una sola persona. Pero en esa persona de Cristo está 100%, amén, la divinidad y 100% la humanidad. O sea, fue Dios y fue hombre. Amén. Pero no era que tenía dos personas dentro de él. Amén. Eso es importante, ¿no? Era el Hijo del Hombre. Es llamado también el Hijo del Hombre. Amén. Pero sus dos naturalezas, repito, no es que tenía una doble personalidad, ¿no? Tenía una sola persona. Es tremendo, hermano. Esto ya es entrar a una profundidad, ¿no? Aquí podríamos quedarnos 10 horas hablando de esto, pastor. ¿Cómo? O sea, a ver. O sea, una personalidad, pero a la vez Dios, a la vez, entonces tenía dos personalidades, no, una sola personalidad, ¿no? Amén. Pero 100% divino, 100% humano. Tremendo. O sea, ya nosotros no vamos a entrar en esos detalles ya más profundos, ¿no? Amén. Sobre Jesús, porque algunos dicen, no, si es una persona, entonces Jesús tenía alma, Jesús tenía espíritu, Jesús tenía, y de pronto, o sea, comienza, ¿no? Como, no, ya no entramos en eso porque sería pues como entrar en una filosofía, ya filosofar, ¿no? Y de ahí a una especulación, ¿no? Siempre seamos prácticos, hermano. Cuando usted enseña la palabra, no se meta más allá en lo que la Biblia no ha revelado. Porque si usted se mete más allá de lo que la Biblia ha revelado, usted va a confundirse y va a confundir a otros. Amén. Entonces, quiero dejar claro, ¿no? El Señor no tenía dos personalidades. Es una persona con una personalidad. Pero en esa personalidad, 100% divino, 100% humano. Amén. Quiere decir que la semejanza de Jesús no era solamente humana, él era un verdadero hombre, amén, pero a la vez es el Dios por siempre eterno. Por eso dice el Señor, antes que fuese Abraham, yo soy. Él dijo, tengo sed, pero a la vez le dijo a la samaritana, si tomares del agua que yo te daré, nunca tendrás sed.
Tremendo. Tengo sed en la cruz del Calvario. Y luego a la samaritana, si tomas del agua que yo te doy, nunca tendrás sed. Pastor, no, gloria a Dios. O sea, como él fue azotado con látigos y le hicieron heridas, pero a la vez él dice, por mis llagas ustedes son sanados. ¿No? Amén. Y luego él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿No? Porque el Señor expresó, ¿no? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero luego él dice, que nada de lo que ha sido hecho hubiera sido creado si él no hubiera estado allí. Amén. Tremendo. O sea, cuando usted mira eso, usted dice, wow, o sea, la divinidad y la humanidad, ¿no? Amén. Él dice, le ruega al Padre, si puedes, pasa esta copa de mí sin que yo la vea, como que pareciera que, pero luego le dice a Pilato, a mí nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad. ¿No? O sea, tremendo. O sea, como diciendo, yo la doy, está hablando como Dios. ¿No? Porque no es que él, pero luego dice que en obediencia al Padre él dio su vida, claro, como dice, en obediencia, como que ya pues le tocó obedecer, bueno, Señor, no me queda otra, no. Luego él dice, nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad. O sea, era Dios, pues ahí está amén, su naturaleza divina, ¿no? La divinidad de Cristo, ¿no? Como Dios. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, es una maravilla, hermano. Yo cuando hablo de esto, yo mismo me maravillo, ¿no? Digo, qué tremendo, ¿no? Qué maravilla. O sea, como el Señor, amén. Y cuando Isaías describe, ¿no? al Mesías, Dios lo describe como Emmanuel, Dios con nosotros. Tremendo. Otra palabra contundente, Dios, en Mateo 1:23 también dice, ¿no? Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Oye, hermano, esa es una expresión que habla sobre la divinidad del Señor. Amén. Y dice también que Cristo ganó a la iglesia con su propia sangre. Esa es otra tremenda declaración. O sea, por su propia sangre ganó a la iglesia. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que entender hasta dónde llega el sacrificio de Cristo, ¿no? En Romanos 9:5, es un versículo contundente también. Está hablando de Cristo. Pablo se refiere a Cristo en Romanos 9:5. ¿Y qué dice de Cristo Pablo? Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Tú te imaginas esa declaración del apóstol Pablo? Hablando de Cristo. Él es Dios sobre todas las cosas. Tremendo, ¿no? O sea, ¿hay duda de que Jesucristo es Dios entonces? O sea, es un verso tras otro verso, tras otro verso, tras otro verso. Amén. En Apocalipsis dice que el Señor es el Todopoderoso. No poderoso, el todo, o sea, todopoderoso solamente es Dios. En Romanos 10:9, en 1 Corintios 12:3 dice, amén, que Jesús es el Señor, hablando, amén, de la confesión, hermano, salvífica de Cristo. Ya, que todo aquel que diga que Jesús es el Señor será salvo. Listo. ¿No? Listo. No hay más. Ahí está la divinidad de Cristo. Amén. La divinidad. Él es llamado el Señor de gloria también, ¿no? El Señor de gloria. En Colosenses 2:9 es otro verso contundente. Colosenses 2:9, contundente también. Dice que en Jesús habita corporalmente, esta es una profundidad tremenda, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo ese versículo, hermano, ya está. En Cristo habita, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. La deidad es la divinidad, toda la plenitud. Por eso le decía que Jesús no es menor.
porque en él habita toda la plenitud. Toda la plenitud significa todo el poder, toda la gloria, toda la sabiduría. Amén. Toda la perfección, toda la eternidad, o sea, todos los atributos en él están. Amén. En él están, hermano. Gloria a Dios. Es una maravilla, es una bendición, ¿no? Es esto de acá, pues, una profundidad, hermano, acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús habla de los ángeles como sus ángeles, ¿no? O sea, hablando como Dios, ¿no? Dice, mis ángeles, dice Cristo, ¿no? Como en Mateo 13:41, habla de los ángeles como sus ángeles. Ahí está, pues, Dios, ¿no? Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. Cuando Tomás no cree, el que dudó, y de pronto, hermano, se arrodilla, cae de rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío, le dicen. A Jesús le adoraron, ¿verdad? Jesús, la gente de rodillas le adoraba, pero cuando Juan quiso adorar al ángel, ¿qué le dijo el ángel? A mí no me adores, solo se adora a Dios, le dijo. Adora a Dios, y Jesucristo lo adoraron y él lo permitió, ¿no? Porque él es Dios. Amén. Bueno, nuestro hermano Jaime, Hugo Jaime, Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios lo bendiga, pastor. Amén, Dios lo bendiga, mi hermano, bendiciones. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Pastor, el primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Quiero que usted puede, gloria a Dios, enseñarnos, ¿no? Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice, ¿no? O sea, Jesucristo es el mediador, el intercesor de su pueblo, pastor. Amén, amén. Lo que está diciendo es que hay un solo camino de salvación para, amén, llegar a la vida eterna, y ese camino se llama Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, yo llego a Dios por la Virgen María, yo llego a Dios por Alá, yo llego a Dios, ¿no?, por Mahoma, ¿no? Yo llego a Dios por Buda, y acá está haciendo un cerrojo, ¿no? Solamente se llega a Dios por Jesucristo, nada más, por Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es una maravilla. Hablar de Cristo, hermano, y todo su poder y toda su deidad es maravilloso. O sea, no hay duda, no hay ningún, amén, ninguna no deja ninguna, o sea, nada porque uno pueda decir que no es Dios, ¿no? En toda la Biblia se declara que Jesucristo es Dios. Nuestro hermano Fernando Pardo, Dios lo bendiga. Amén, Dios le bendiga, pastor. Aleluya. Amén. Mire, pastor, tengo una pregunta un tanto controversial. Y espero que nadie se ofenda, ni se confunda, mucho menos, por supuesto. Pero le pregunto, ¿por qué Cristo necesitó que el Espíritu Santo descendiera sobre él, así como lo necesitamos nosotros? O sea, me explico. ¿Por qué? O sea, porque él era Dios, right? So, no necesitaba del Espíritu Santo que lo asistiera. Mas, sin embargo, no solamente descendió sobre él el Espíritu Santo, sino el mismo Isaías dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió Jehová para hacer esto, aquello y lo otro. So, ¿por qué entonces Cristo necesitaba esa asistencia del Espíritu Santo tal y como lo necesitamos nosotros, aun cuando Él es Dios? Esa no sé si puede interpretar más bien mi pregunta, lo que estoy tratando de... Es un tanto controversial y complicada, pero
sea, Amén. Mire, ¿alguien escucha ahí? Ya. Isaías capítulo 61. Vamos a ir al pasaje que usted ha mencionado, Isaías capítulo 61, ¿no? Me parece que es donde está. Buscando. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar, etcétera. Ese cumplimiento, ¿no? Amén. Está en Lucas ahora. Amén. Lucas capítulo 4. Ahora vamos a Lucas. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, verso 16? Vino a Nazaret, hablando de Cristo, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y el verso, quiero que el verso 21, ahí mismo, ¿qué dice? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí quiero comenzar. Nos quedan unos 7 minutos. Quiero comenzar. ¿Qué quiero decir he leído Isaías y Lucas, donde Cristo habla del pasaje de Isaías 61. Pero en el verso 20, que lo leí ahorita, el verso 21, dice, hoy se ha cumplido. O sea, quiere decir que lo que Isaías declaró no fue para Isaías. Amén. Fue una palabra profética. Lo que Isaías declaró en Isaías 61 no se cumple en Isaías, se cumple en Cristo. Lo que Isaías profetizó, que un día esa palabra se iba a cumplir en el Mesías. Dejo claro eso. Amén. Amén. Dejo claro eso. Entonces, para comenzar. Segundo, no solamente la paloma, el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Cuando usted lee los evangelios, dice que Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, hizo señales, prodigios y milagros. Y otra vez entro, hermanos, otra vez entro a lo que vengo explicando desde el principio. El Señor vino con una doble naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana. En esa naturaleza divina, amén, Él conoce todo, Él hace milagros, Él sana, Él conoce la mente, pero Él no vino con ello. O sea, Él no, a la hora de hacer milagros, Él no lo hizo milagros como Dios, porque Él venció tentaciones, no lo hizo como Dios. Porque no habría, pues entonces, hermano, ventaja en eso, ¿no? No habría, digamos, razón en eso, ¿no? Él lo hizo como hombre. Entonces, cuando él dice que el Espíritu Santo le está hablando como hombre, él fue a orar al desierto 40 días. Dios necesita orar. Imagínate que Dios vaya al desierto 40 días de ahí para que me dé poder. No, él lo hizo como hombre. ¿Por qué? Para enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos que orar. Tenemos que ayunar, tenemos que clamar, tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos del poder de Dios, tenemos que llenarnos del fuego de Dios para poder hacer milagros, para poder sanar enfermos, para poder, hermano, hacer maravillas. Dios en medio de nosotros, esas maravillas se han hecho, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Listo. Eso es, amén, la razón por la que Cristo, por eso dice la palabra que tenemos, mire, y ahí, cuando usted entiende eso, es donde usted entiende los otros versículos que dice, y tenemos a Cristo como el sacerdote que conoce nuestras debilidades, porque Él peleó como hombre, y como hombre Él venció. Y si Él venció como hombre,
nosotros también podemos vencer. O sea, si él oró y él fue lleno del Espíritu Santo y él hizo milagros y sanidades, si es como Dios, yo diría, entonces es como Dios, pues qué fácil. Entonces él pudo bajarse en la cruz del Calvario. Claro, él pudo bajarse en la cruz del Calvario como Dios, pero no lo hizo. Como hombre, esperó. Él dijo y le dijo, yo puedo mandar ahorita y vienen ángeles del cielo y los echa abajo a todos, pero no lo hizo. Porque él peleó como hombre. Tremendo, ¿no? Él peleó como hombre. Entonces, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros que nosotros también podemos, amén, como hombre, lograr. Por eso dice que cosas mayores que la que el Hijo hizo, vosotros podéis hacer. Amén. Tremendo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Perdone que ya terminamos la clase, tengo que salir urgente. Amén. Pero mañana, pasado mañana, el día lunes, tenemos una clase de refuerzo de una hora, de 10 a 11, reforzar un poquito lo de hoy, falta un poquito, y a la vez alguna pregunta también ahí lo vemos, ¿no? Amén. Si alguien tiene alguna duda sobre el producto todavía, porque ya lo explicamos, ¿no? La clase pasada, me puede escribir al interno, al WhatsApp interno, me escribe o me deja un mensaje y yo le respondo cualquier duda. Amén. Hasta mañana hay plazo en la noche, hermano. Amén. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde, hermano. Salgo corriendo. Amén. Han citado hoy día, estamos en el CERCE, nos vamos allá. Dios los bendiga mucho. Adelante, nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios les bendiga, mis amados. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Guárdanos este día, ayúdanos este día, bendícenos este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados.